Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que nuestro Dios está con nosotros? Dios está con usted, Dios está conmigo, y hemos empezado una nueva serie enfocados, porque hoy necesitamos entender que necesitamos poner nuestros ojos hoy y siempre, ¿sabe? Pero de repente, como a muchos se nos olvida, yo necesito poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque quizás las circunstancias tienden a desviarnos. Las circunstancias muchas veces, hermanos, tienden a distraernos. Los procesos, los desiertos que vivimos tienen el poder de desviar nuestra mirada. Pero cuando usted y yo tenemos los ojos puestos en Jesús, vamos a llegar a todo lo que Él prometió para nuestra vida. Cuando usted y yo no nos desviamos, ¿qué dice? Dice que Pedro, cuando salió, puso sus ojos en la tormenta, en el viento. ¿Cuántos vientos, cuántas tormentas? Dígame usted que si no hemos vivido este 2022. Ha sido un tiempo difícil, pero cuando usted y yo tenemos los ojos puestos en Jesús, vamos a llegar bien a esas promesas. Y sabe, yo quiero hablarle esta noche, sabe, el Señor ha dicho en este último tiempo que es un tiempo de conquista. Hemos estado hablando, hemos estado escuchando cómo el Señor ha declarado que este es un tiempo de conquista. ¿Y qué es conquista? Dice, conquista es ganar mediante una operación de guerra, un territorio, una población o una posición. Pero la palabra dice que conquista significa ganar algo en una operación de guerra. Y sabe, eso es lo que usted y yo hoy estamos haciendo. Estos 40 días son esa operación de guerra, porque hermano, cuando llegamos al final de un año, de repente que muchos nos ponemos a pensar que la conquista, que las promesas y todo eso es para algún tiempo. Pero sabe, yo siempre he creído firmemente que cuando usted y yo estamos en la recta final de un año, tenemos un año nuevo por conquistar si el Señor nos regala vida. Necesitamos conquistar lo que está enfrente. Por eso la palabra dice, y Pablo lo decía, no nos detengamos con lo que quedó atrás, sino extendámonos hacia lo que está hacia adelante, porque es ahí donde usted y yo vamos a conquistar. ¿Y qué dice? Que conquista es la operación de guerra, ganar un territorio, una población. Sabe, hermano, en este tiempo el Señor ha prometido que vamos a derribar esos muros que se han levantado. Dios ha prometido en este tiempo que vamos a conquistar, que esas murallas que estaban derribadas las vamos a levantar. También ha prometido que esos obstáculos, quizás muchos en este año tuvimos muchos obstáculos, pero la promesa del Señor es que este es un tiempo de conquista para usted, para nuestra casa, nuestra familia, para nuestro ministerio, para todo en cuanto tenemos, hermano. Este es nuestro tiempo. Y quizás, sabe, durante el 2022 vivimos un tiempo difícil, montaña. Por eso la canción esa que cantamos a fin de año dice, hemos derribado, hemos atravesado montaña tras montaña, pero nuestro Dios ha sido fiel. Y la palabra habla acerca de temporadas. Y sabe, hermanos, quizás esta temporada fue una temporada difícil, pero la palabra habla que los tiempos cambian, y creemos en el nombre de Jesús que después de este tiempo de guerra, la conquista está mucho más cerca de lo que usted y yo creemos. Que el tiempo de conquista viene a nuestra vida, usted lo puede creer. Y sabe, el Señor tiene una promesa para el pueblo de Israel, pero también es para usted y para mí. En Deuteronomio 11:23 dice, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Mire, esa palabra es para usted y es para mí. Dice, todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte del Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerle frente. Dígalo esta noche, nadie podrá hacerme frente. Nadie podrá hacerles frente por donde quiera que vayan. El Señor nuestro Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, como lo ha prometido. Sabe, el Señor ha prometido que todo lo que usted y yo pisemos, toda la tierra que usted y yo pisemos va a ser nuestra. Y la palabra dice que Él va a quitar todo estorbo. Quizás, hermanos, muchos hemos tenido estorbos o obstáculos en este tiempo, pero sabe, la promesa del Señor es que en este tiempo de conquista Él va a quitar todo obstáculo, todo estorbo, todo enemigo que se ha levantado en este tiempo. Y dice que la tierra que nosotros hemos anhelado, esa la vamos a poseer, porque Dios va con nosotros. Y esa promesa no solo es para el pueblo de Israel, es para usted y es para mí, porque usted y yo somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, y las promesas que están en la palabra son para usted y es para mí. Así que necesitamos arrebatarlas. Y sabe, tenemos que entender que este es un tiempo de conquista, y el mayor ejemplo del tiempo de conquista fue el pueblo de Israel. El pueblo de
Israel, sabe, tiene muchos ejemplos, personajes, y podemos ver un Josué determinado, un Josué radical que se determinó a creerle al Señor, a estar enfocado en Él. Y hermano, en este tiempo usted y yo necesitamos enfocarnos en el Señor. Yo no puedo poner mi mirada en otro lugar. Yo necesito, quizás hoy yo estoy viendo, sabe, dice que Josué no miraba la tierra prometida. Estuvo 40 años en el desierto, pero Josué tenía puestos los ojos en quien le había prometido, quien había hecho la promesa. Y sabe, hoy usted y yo tenemos la oportunidad en este tiempo de conquista de decidir quiénes queremos ser. El pueblo de Israel que se quedó a mitad de camino, o somos un Josué y un Caleb que se determinaron por Cristo, se determinaron a creerle al Señor. Dice la palabra que fueron hombres radicales. Hemos visto milagros, el Señor ha obrado a nuestro favor, hemos visto tantas cosas poderosas en el Señor. Pero dice que el pueblo de Israel también había visto milagros, pero no conforme con eso, dice que empezaron a murmurar, empezaron a quejarse en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque tenían puestos los ojos en el desierto en el que estaban viviendo. Y dice el Señor que por haber puesto los ojos en esa circunstancia difícil, ninguna de esa generación llegó a ver la tierra prometida. Y sabe, hermano, en el tiempo de conquista usted y yo decidimos de qué lado estar. Decidimos ser como los 10 espías que dice que llegaron fatalistas, negativos, porque solo se enfocaron en lo que estaban viendo. Y sabe, cuando usted y yo solo nos enfocamos en la situación difícil, en el desierto que estamos atravesando, corremos el riesgo de quedarnos en el desierto y no ver la tierra prometida. Pero sabe, por otro lado, tenía un Caleb, quiero que me acompañe al 24. Pero el Señor dijo, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Sabe, dice que había otro espíritu en Caleb, porque sabe, Caleb decidió hacer con su desierto otra cosa. Sabe, hermano, usted y yo tenemos el poder de decidir qué hacer con nuestros procesos, qué hacer con nuestros desiertos. Dice que el pueblo de Israel tuvo la oportunidad en el desierto de florecer, de creerle al Señor, de creer que iban a llegar a la tierra prometida, pero dice que el pueblo de Israel decidió ser un pueblo negativo, un pueblo que murmuraba. Y sabe, hermano, quizás hoy usted y yo estamos viviendo una circunstancia difícil, pero el Señor dice que el pueblo de Israel lo irritó a causa de la mala actitud que tenían y se quedaron en el desierto. Pero por el otro lado dice que había un Caleb que sabe, sí estaba viendo lo mismo que todo el pueblo. Estaba viendo el desierto, estaba viendo los gigantes, estaba viendo todo lo que estaban viviendo en el desierto, pero Caleb tenía los ojos puestos en la promesa. Y sabe, hermano, no vamos a poder conquistar nada si usted y yo no tenemos otra mentalidad, si usted y yo no tenemos otra actitud. Dice que Caleb tenía otro espíritu. ¿Qué espíritu tenía? Usted y yo tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, y cuando el Espíritu Santo está en usted y en mí, tenemos el poder para conquistar lo que parece imposible. Y sabe, el pueblo de Israel tenía un espíritu apagado, pero Caleb, dice que Caleb era un hombre que tenía un espíritu diferente. Y hermano, usted y yo necesitamos al Espíritu Santo para conquistar lo imposible. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede encender para ver. Quizás, mire, usted y yo hoy podemos ver, sí, que quizás hemos estado hablando de un tiempo de conquista, de un cambio de temporadas, y de repente que usted y yo nos encontramos en la misma situación. Parece que las cosas no cambian. Y sabe, lo mismo le pasaba a Caleb. Miraba el mismo desierto que miraban los demás, miraban los mismos gigantes, absolutamente todo, pero sabe, dice que Caleb tenía otro espíritu, y esa otra actitud lo llevó a ver lo que los demás no pudieron ver, y era la tierra prometida. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo confiamos en el Señor. Mire, no importa qué circunstancia hoy usted y yo estemos viviendo, quizás enfermedad, desánimo, tristeza, frustración. Yo no sé qué proceso hoy usted y yo estamos viviendo, pero sabe, hermano, en nuestras manos tenemos la oportunidad de tener un espíritu diferente como lo tuvo Caleb. Y cuando usted y yo tenemos un espíritu diferente, mire, el mismo Señor se lo dijo a Josué: yo lo voy a meter, a Moisés, perdón, yo lo meteré en la tierra prometida donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. No solo fue Caleb el que poseyó la tierra prometida, sino dice su descendencia. Cuando usted y yo nos determinamos a enfocarnos en el Señor, pasa
pase lo que pase, su familia también alcanza bendición, su descendencia también alcanza la bendición del Señor. Y sabes, a la promesa del Señor, si usted y yo nos determinamos como ser como Caleb, que no importa qué estamos viendo, no somos conquistados, hermanos, somos conquistadores. Quizás muchos hoy nos sentimos conquistados, pero necesitamos entender que si el Espíritu Santo está con usted y conmigo, somos más que vencedores. La palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Habrá alguien que esta noche lo pueda creer? Usted y yo somos más que vencedores porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con usted, ¿quién contra nosotros? Pero necesitamos ser como Caleb, que utilizamos el desierto para florecer. ¿Sabe? Caleb utilizó bien su desierto. Hermano, no desperdicie su proceso, no desperdicie el desierto que hoy usted y yo estamos viviendo. Dice que Caleb lo utilizó para fortalecerse en el Señor a tal punto que, mire, acompáñenme a Josué 14:10. Había pasado un tiempo, habían pasado 40 años de Caleb de estar en el desierto, pero mire, Josué 14:10 dice, Caleb decía, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy en este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. ¿Sabe? Dice que Caleb había envejecido en el desierto. Yo no sé cuánto tiempo haya pasado usted en el desierto, pero lo único que no había envejecido en Caleb era la fe inquebrantable. Jacobito hablaba acerca de que usted y yo tenemos que ser inquebrantables ante todo lo que hoy estemos viviendo. Dice que Caleb envejeció en el desierto, pero su fe no envejeció. Caleb mismo lo decía, tengo 85 años, han pasado 45 años desde que escuché la promesa, pero sigo teniendo las mismas fuerzas, sigo teniendo la misma fe, sigo teniendo el mismo ánimo. Y sabe, eso es lo que usted y yo necesitamos entender. No importa cuánto tiempo pase, necesitamos fortalecernos en el poder del Señor para poder conquistar el tiempo que está por delante. Necesito fortalecerme en el Señor. Caleb mismo lo decía, han pasado 45 años, pero yo sigo siendo el mismo hombre que confía en el Señor y en sus promesas. Usted y yo debemos ser hombres y mujeres que no importa lo que pase, lo que venga, confiar en el Señor, tener fe, creerle, no importando cuántas tormentas vengan a nuestra vida. Dice que Caleb había envejecido, pero su fe no envejeció. Miren, y en el 12 le dijo a Josué, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes, le dijo, que los anaquías habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, dijo Caleb, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio herencia al territorio de Hebrón. ¿Sabe? Dice que Caleb ya tenía 85 años y de repente que uno se puede poner a pensar, Caleb ya era tiempo de descansar. Dice que venía de 45 años de estar en el desierto. Y usted sabe, hermano, que cuando el pueblo de Israel se introdujo a la tierra prometida, no la poseyó de una vez. Dice que pasaron años conquistando territorio por territorio, igual que David. Cuando David fue ascendido al trono, primero fue honrado, ungido como rey de Judea, de la tribu de Judá. No entraron de una vez a poseer la tierra prometida, sino dice que fueron por pocos. Y sabe, vemos un Caleb que ya estaba dentro de la tierra prometida y de repente pidió el territorio de Hebrón. ¿Y usted sabe cuál era el territorio de Hebrón? Caleb había estado 45 años atrás ahí. En ese territorio había visto los gigantes. En ese territorio había visto la gente gigante que estaba en ese lugar. En ese territorio hacía 45 años Caleb había ido con los 10 espías, con los 11 espías más. Había ido a ver la tierra prometida. Y sabe, de repente uno se pone a pensar, ¿por qué Caleb, después de ser un anciano, de tener 85 años, todavía tenía fuerzas para ir a pelear por esa tierra? Pudo haber escogido un territorio más suave en la tierra prometida. Pudo haber escogido un territorio donde no tuviera que pelear para poseerlo, pero por el contrario le dijo a Josué, yo quiero ese territorio. ¿Sabe por qué? Porque
porque Caleb, sabía la promesa que Dios le había dado y no importaba cuántos obstáculos encontrara en el camino, él sabía que quería conquistar. Hermano, yo no sé qué promesa le dio el Señor a usted, pero necesitamos tenerla presente para no desenfocarnos. Dice que Caleb sabía lo que Dios le había prometido, a tal punto que estuvo dispuesto a arrebatarla, no importando cuántos gigantes habían ahí. De repente que Dios le prometió algo y hermano, todos tenemos gigantes que derribar. Todos en nuestra vida diaria nos enfrentamos a gigantes. De repente que nos desanimamos, que tenemos ganas de tirar la toalla, nos sentimos tristes, frustrados. Todos tenemos gigantes que se levantan todos los días en nuestra vida. Pero dice que Caleb tenía puestos los ojos en la promesa y después de 85 años no estaba decidido a darse por vencida, sino dijo: esa tierra me pertenece. Hermano, no se dé por vencida. Quizás hoy usted se siente desanimado. Hay muchas áreas quizás en nuestra vida que solo el Señor conoce, pero enfóquese en la promesa que le dio el Señor. Dios va a cumplir, no importa cuánto tiempo haya pasado. Nuestro Dios es un Dios fiel. Y Caleb lo sabía. Dijo: no, yo no me voy a quedar sentado. Estoy envejecido, tengo 85 años, pero yo sé lo que Dios me prometió. Y Caleb no estaba dispuesto a entregar la tierra que él iba a poseer. Hermano, no entregue sus bendiciones, no entregue sus promesas. Dice que Esaú vendió su bendición por un plato de lentejas. Yo no sé qué le prometió a usted y a mí el Señor, pero no ceda su bendición. Pelee por ella. Este es un tiempo de pelear, porque vamos a conquistar las promesas que Dios nos dio. Este tiempo vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Yo creo que este es un tiempo de conquista, pero necesitamos ser como Caleb. ¿Sabe por qué escogió Caleb esa tierra? A pesar que ya era una persona adulta, que ya quizás ya no tenía muchas fuerzas, por 3 razones. Y número 1, porque hacía 45 años Caleb había tenido una experiencia con Dios en ese lugar. Hacía 45 años Caleb había estado ahí y había experimentado a Dios por primera vez. Los otros 11 espías habían ido solo a ver a los gigantes, pero dice que Caleb estuvo en ese lugar y experimentó a Dios. Hermano, yo he creído en este tiempo que este es un tiempo donde usted y yo necesitamos encontrarnos con el Señor. Dice que Caleb tuvo un encuentro con el Señor en ese lugar cuando era un joven, cuando tenía 40 años. Se encontró en ese lugar con el Señor. Los 11 espías solo se encontraron con gigantes y solo fueron a reconocer una tierra. Pero Caleb se fue a encontrar con el Señor. Y hermano, después de eso vemos un Caleb que no volvió a ser el mismo. Caleb regresó y le metió ánimo al pueblo y dijo: sí hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Y hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos en este tiempo, tener un encuentro con el Señor. Porque yo no sé qué áreas de nuestra vida en este tiempo necesitamos cambiar. Y no las vamos a poder cambiar nosotros mismos. Necesitamos un encuentro personal con el Señor. Usted y yo necesitamos encontrarnos con Dios para que Él pueda cambiar nuestra vida. Dice que los espías solo fueron a la tierra. Y esto me daba la pauta, como cuando nosotros venimos a la iglesia. Muchos solo venimos a la iglesia, pero no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Y de repente hay áreas que no se pueden cambiar. De repente que usted se siente frustrado porque hay cosas de su vida que no cambian. Y hermano, es porque quizás muchos nos sentimos como los espías. Solo vamos a la tierra y vamos y regresamos igual. Pero Caleb dice que él tenía un espíritu diferente y cuando se encontró con el Señor no pudo volver a ser el mismo. Yo no sé, hermano, con qué áreas de su vida usted ha estado batallando en este tiempo, pero en este corto tiempo que hemos estado en iglesia, yo me he podido dar cuenta que hay mucha gente que viene a la iglesia y de repente tiene 15, 20 años de ser cristiano, 5 años, y de repente ya no quiere saber nada del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado o ha conocido a personas así, pero aquí en la iglesia yo he conocido a muchos hermanos, familias que tienen años de venir a la iglesia y de un día para el otro se van. Para no ir tan fácil con la pandemia, muchas familias ya no regresaron. Muchos hermanos, familias especiales que tenían años de venir a la iglesia, que habían pasado generación tras generación y de repente ya no vinieron. Y uno se dice: pero ¿por qué? Si tal vez servía, si tal vez parecía que eran hombres y mujeres poderosos. ¿Sabe por qué? Porque eran como los espías.
Solo iban a la tierra y no pasó nada. Pero sabe, cuando usted y yo venimos dispuestos a que Dios cambie nuestra vida, a que yo le diga, Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Usted puede leer el Nuevo Testamento. Todos los que se encontraron con Jesús no volvieron a ser los mismos. Los leprosos, el único que regresó fue transformado a tal punto que regresó a agradecerle al Señor y alcanzó salvación. Vemos un Zaqueo que cuando come con el Señor era un cobrador de impuestos, que quizás robaba, pero después que comió con el Señor, después que tuvo un encuentro con Jesús, cambió, le dijo, Señor, voy a devolver todo lo que robé. Vemos un Mateo que era un recaudador de impuestos, y cuando Jesús le dice, sígueme, vemos un Mateo, un discípulo poderoso que escribió un libro del Nuevo Testamento. Hermano, eso es lo que pasa cuando usted y yo realmente nos encontramos con el Señor. Nuestra vida cambia, nuestra vida no puede ser la misma que antes que yo vine a Cristo. Hermano, si hay áreas de nuestra vida que no han podido cambiar, de repente que usted viene a la iglesia y todavía seguimos diciendo malas palabras, seguimos practicando cosas que al Señor no le agradan, tenemos yo no sé qué cosas quizás no han salido de nuestra vida, hermano, no la vamos a poder cambiar solo por así. Usted y yo necesitamos un encuentro personal con el Señor, porque sabe, Él es el único que nos puede cambiar. Él es el único que puede cambiar su vida, mi vida. Él es el único que puede hacer que lo que yo no puedo hacer que cambie. Yo no sé qué áreas de nuestra vida no se han podido cambiar, pero dice que Caleb estuvo hace 45 años antes de entrar a la tierra prometida, y él quería regresar a esa tierra porque ahí tuvo un encuentro personal con el Señor, y ese encuentro le bastó para que pudiera soportar 45 años en el desierto. Hermano, necesitamos un encuentro personal con el Señor. No podemos dejar que este 2022 se termine si usted y yo no nos hemos encontrado con el Señor. ¿Y sabe cuál es la evidencia de un encuentro personal con el Señor? Cuando mi vida ya no es la misma que era antes de venir a Cristo. Yo le pregunto esta noche, ¿será que nuestra vida realmente ha cambiado desde que venimos al Señor? ¿O seguimos teniendo las mismas costumbres de antes? La misma vida de antes. ¿Sabe, hermano? Yo no puedo creer que a veces cuando hay gente que se enoja, de repente para diciendo y haciendo cosas, perdiendo la cordura. Hermano, necesitamos encontrarnos con el Señor. Cuando quizás tenemos un carácter que lo tenemos desde antes que venimos a Cristo, necesitamos encontrarnos con el Señor. Porque cuando usted y yo nos encontramos con Cristo, no podemos ser los mismos. Y sabe, Caleb se encontró con el Señor en ese lugar donde habían gigantes, sí, pero tuvo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro le bastó para esperar esos 45 años de promesa. Cuando usted y yo nos encontramos con el Señor, esa es la fuerza que usted y yo necesitamos para terminar nuestro desierto, para terminar nuestro proceso. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, ese encuentro lo cambia todo, porque nuestro Dios tiene el poder de cambiar todo. Cuando usted y yo nos encontramos realmente con el Señor, hermano, no podemos volver a ser los mismos. Y yo no sé si quizás hay áreas en nuestra vida que usted necesite que se acaben con este año, pero sabe, solo van a poder salir si usted y yo nos encontramos en este tiempo con el Señor. Si le decimos, Padre, yo quiero tener un encuentro personal contigo, genuino, encontrarme, no ser como esos espías que solo llegan a la tierra, que solo vienen a la iglesia y salimos igual. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no puede hacer nada si usted no quiere encontrarse realmente con el Señor, si no le permitimos a Cristo que realmente cambie nuestra vida. Y número 2, ¿por qué Caleb buscaba esa misma tierra? ¿Por qué Caleb quería regresar a Hebrón? Dice que buscaba el lugar de la comunión con Dios. Usted sabe que en Canaán habían llanuras, habían tierras fértiles, pero dice que Caleb quería Hebrón. Dice que Hebrón era un lugar montañoso, un lugar lleno de escombros, pero ¿sabe por qué Caleb quería Hebrón? Porque dice que Hebrón significa comunión. Y ¿sabe? Esa no es la clave que usted y yo necesitamos para conquistar lo que está por delante, tener comunión con el Señor. ¿Sabe la clave que le ayudó a Caleb a conquistar la tierra prometida? Fue la comunión que buscó tener con el Señor. Hermano, no vamos a poder conquistar nada si yo no busco tener comunión con el Señor. Y este tiempo es propicio. ¿Sabe por qué ayunamos los últimos 40? Pudiéramos ayudar a mediados de año, pudiéramos ayunar a principios, que la mayoría de las iglesias ayuna a principios, pero la estrategia que el Señor ha dado para esta casa es que viene un 2023 de conquista. Y para conquistar necesitamos estrategias, necesitamos tener comunión con el Señor. No podemos conquistar nada. Yo le animo, quizás hay alguien aquí que no empezó los 40 días de ayuno, yo lo animo a que usted los empiece.
Usted dice, no, es que la iglesia ya empezó. Empiece usted y termine usted sus 40 días, pero no se quede atrás, hermano. Porque si usted es parte de esta casa, usted es parte de las promesas que Dios ha dado para este lugar. Usted y yo somos parte de la promesa. Si no ha empezado sus 40 días, hermano, si se le pasó, mire, no se sienta culpable, empiécelo mañana y termine sus 40 días. Pero yo le animo a que no se quede atrás. Si usted quiere conquistar, esa es la estrategia que Dios dio para esta casa. Y si queremos conquistarnos, tenemos que meternos. Si ya nos metimos los demás, si usted no, yo lo animo a que usted se meta, porque nunca es tarde para alcanzar las promesas del Señor. Y sabe, Caleb quería Hebrón porque ahí significaba comunión, y un claro ejemplo de ello es Abraham. Abraham había estado muchos años ahí, había recibido la promesa de Dios que Dios lo iba a levantar, iba a ser de él una descendencia poderosa. Pero sabe, tenemos por el otro lado, cuando Abraham llegó ahí fue porque se separó de Lot, y sabe, Lot se separó y fue a buscar un lugar placentero. Yo quiero que me acompañe a Génesis 13:10. Génesis 13:10 nos dice, y alzó sus ojos, y Lot alzó sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. ¿Sabe? Dice que cuando Abraham, antes de que Abraham se fuera a Hebrón, ese Hebrón significaba comunión, pero Abraham llegó a ese lugar porque se separó de Lot. Y vemos un Abraham que escoge un lugar que tal vez era un lugar incómodo, porque Hebrón dice que era un lugar montañoso. Pero vemos a un Lot que dice que vio, alzó sus ojos y dijo, esa tierra parece fértil, en esa tierra probablemente me va a ir bien. Y sabe, hermano, usted y yo en este año hay muchas cosas que quizás nos vayan a resultar placenteras, porque el mundo nos ofrece cosas muy llamativas, muy placenteras. Pero sabe, vemos más adelante cómo haber tomado una mala decisión, alejarse de un lugar, porque dice que Sodoma y Gomorra vivía gente que no adoraba al Señor, gente que era enemiga del Señor. Pero a Lot eso le podía traer satisfacción, placer, miraba una tierra donde podía obtener ganancias, y en cambio de tener una comunión con el Señor como lo escogió Abraham, él escogió algo que le diera placer, que le diera comodidad. Y sabe, hermano, quizás en el mundo hay muchas cosas que nos puedan ofrecer, porque nuestra carrera en Cristo, que es hasta que Él venga o Él nos llame, es larga, y en el mundo usted y yo vamos a seguir viviendo en este mundo. Y hay cosas quizás del mundo que nos llaman la atención. Dice que Lot vio a Sodoma y Gomorra y parecía una tierra donde podía dar frutos, y estuvo un tiempo ahí, pero sabe, después eso le trajo destrucción. Después eso le trajo destrucción a su casa, a su familia. Pero vemos por el otro lugar que Abraham escogió Hebrón, que significa comunión. Quizás no era un lugar cómodo, pero ahí estaba el Señor. Y sabe, hermano, eso es lo que Dios nos ofrece. Quizás este mundo nos ofrece tantas cosas llamativas, pero para poder conquistar, usted y yo necesitamos estar del lado correcto, y ese lado es el lado del Señor. Para poder conquistar, para ser conquistadores poderosos, yo necesito estar del lugar correcto. Y dice que Caleb escogió ese lugar porque para Caleb eso significaba comunión, estar cerca del Señor. Hermano, este es el tiempo en el que usted y yo nos necesitamos acercar más que nunca al Señor, porque allá afuera se escucha que viene un año difícil, un año de escasez, un año de tantas luchas. Pero si usted y yo estamos en Cristo, vamos a estar seguros. Si usted y yo estamos en el lado del lugar correcto, vamos a estar bien. Y dice que Abraham escogió el lugar correcto, escogió Hebrón, lo quería Caleb. ¿Sabe por qué? Porque significaba un lugar de comunión. Y vemos a un Lot que escogió un lugar placentero y después le trajo destrucción. Y eso es lo que nos pasa. ¿Sabe? El mundo puede ofrecernos tantas cosas lindas, pero más adelante eso puede traer destrucción. Pero el Señor, nuestro Dios, lo que nos ofrece, eso no pasa. Mire, puede pasar todo, pero las promesas, la palabra del Señor no va a pasar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero para ver esas promesas, hermano, yo necesito tener comunión con el Señor. Necesito estar cerca de Él. Dice que Caleb escogió ese lugar porque ese lugar era el símbolo, el sinónimo de la presencia del Señor. Necesitamos buscar en este tiempo más que cualquier otra cosa. Yo no sé, los que estamos haciendo el ayuno, hermano, todos anhelamos bendición de parte del Señor, porque yo sería muy falsa si le digo que no necesito dinero.
Sería muy falsa si no le digo que quisiera cambiar mi carro, mi casa, muchas cosas. Seríamos muy falsos si no dijésemos que tenemos necesidad, porque usted y yo vivimos en esta tierra y mientras vivamos aquí necesitamos el dinero, necesitamos el trabajo, necesitamos la provisión. Pero sabe, más que cualquier otra cosa, usted y yo necesitamos acercarnos al Señor porque lo amamos. Porque yo quiero tener comunión con el Señor. ¿Sabe? Dice que Caleb pudo haber escogido otra tierra porque Caleb ya tenía 85 años. Cualquier otra tierra que no significara mayor esfuerzo. Había mucha tierra que ya había sido conquistada. Pero Caleb se quería ir a Hebrón porque él sabía que ese lugar era el lugar en el que él se había encontrado con el Señor. Y era el lugar donde él había tenido comunión, y Abraham había tenido, para él ese lugar era especial. Y más que cualquier otra tierra de bendición, de provisión, Caleb anhelaba algo mucho mejor. Y era conquistar un lugar que lo podía tener cerca del Señor, que en el que él se podía sentir cercano a Dios. Y sabe, hermano, eso es lo que usted y yo debemos anhelar. Cuando hablamos de un tiempo de conquista, también hablamos de un tiempo de conquista espiritual. Poder acercarnos más al Señor, anhelar su presencia más que cualquier otra cosa. Caleb pudo haber conquistado cualquier otra tierra, pero él quería Hebrón. Aun si Hebrón le significaba problemas, un viejito de 85 años, cualquiera le pudo haber dicho: no, Caleb, ya estás grande, ¿para qué te querés meter más a problemas? Venís de un desierto, de pelearte con un montón de pueblos, ¿por qué querés seguir peleando? Porque dice que habían gigantes ahí, pero Caleb tenía puestos sus ojos en la promesa de parte del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque tenía comunión con Dios. Y eso es lo que pasa cuando usted y yo nos acercamos al Señor, no por las promesas, sino porque lo amamos. Entonces lo que Dios prometió lo vamos a ver. Lo que Dios le prometió lo vamos a ver, sí, solo sí, si estamos cerca de Dios. Y para finalizar, número 3, ¿por qué Caleb buscaba ese lugar? Porque sabe, era el lugar de pacto, era el lugar de las promesas. Y Dios tenía una promesa más para Caleb. En Deuteronomio 9:1. El Señor le dice a Caleb: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos de las cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Y sabe, dice que Caleb iba a conquistar Hebrón, pero Dios mismo se lo dijo: entiende pues que hoy Jehová es tu Dios, el Dios que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. ¿Sabe? El Señor le dijo: Caleb, vas a conquistar Hebrón y ahí todavía hay gigantes, pero Dios le dijo: entiende, Jehová es tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Sabe, hermano, quizás en el camino a la tierra prometida usted se va a encontrar con gigantes. Hay gigantes, dice que Caleb tuvo que echar a los gigantes de la tierra que el Señor le había dado por heredad. Y hermano, sabe, el Señor hablaba tan fuerte a mi corazón. Hay gigantes que usted y yo tenemos que sacar de nuestra vida este año. Porque dice que el mismo Caleb lo sacó. Le dijo: Caleb, van a haber gigantes, pero Dios le dijo: pero yo como fuego arrasador voy a ir delante de ti quitando todo gigante. Y sabe, quizás en este último tiempo es cuando más gigantes se han levantado. En la última recta del año es cuando muchos experimentamos más lucha, más prueba, más oposición. Pero hermano, usted y yo necesitamos entender que hay gigantes de nuestra vida que usted y yo necesitamos sacar este año. De repente que hay gigantes de orgullo que no nos han dejado avanzar, gigantes de desánimo, de frustración. Todos, hermanos, tenemos gigantes en nuestra vida que necesitamos sacar este año. Porque para poder conquistar una tierra yo necesito sacar a los enemigos de ese territorio. Y lo mismo hizo Caleb. Antes de poseer Hebrón, dice que él mismo lo sacó, pero el Señor le dijo: Caleb, yo voy contigo como fuego arrasador. Hermano, no vamos a poder sacar los gigantes de nuestra vida solo. Usted y yo necesitamos que el Señor nos ayude. Y lo que está por venir es algo poderoso. Yo creo en el nombre de Jesús que viene un año glorioso. Porque sabe, hermano, hemos pasado tiempos difíciles. Yo no sé usted, pero para mí los últimos 2 años han sido un tiempo muy difícil.
Y yo creo en la palabra del Señor que dice que Él es el dueño del tiempo, que Él cambia temporadas. Y sabe, lo que hoy estamos viviendo no es eterno. Pero para que yo pueda alcanzar mi tierra prometida, yo necesito sacar a los gigantes que están en mi vida. Y no vamos a poder llegar a un 2023 glorioso si no nos determinamos este tiempo a sacar esos gigantes. Y yo estoy segura, hermanos, que todos tenemos gigantes que sacar de nuestra vida. Quizás enfermedad, desánimo, tantos gigantes que se levantan. Lo importante es que usted y yo los reconozcamos, que yo reconozca esos gigantes y los saque, porque dice que Caleb los tuvo que sacar. Dios le dijo: Caleb, hay gigantes en ese lugar que tú quieres poseer. Pero no vemos un Caleb que se amedrentó y dijo: sí, tienes razón, mejor ya no, ¿para qué atormentarme? No, Caleb dijo: yo los voy a conquistar. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Conquistar lo que es nuestro, y para conquistar eso yo tengo que determinarme a creerle al Señor. Y la palabra dice que Él va delante de nosotros. Yo no sé cuál es su gigante, pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que nuestro Dios es aún más grande que cualquier gigante que se quiera levantar en su vida. Que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Que nuestro Dios no conoce la derrota. Nuestro Dios no tiene enemigos. Nuestro Dios es más grande que cualquier gigante que se quiera levantar en este tiempo. Pero sabe, usted y yo los tenemos que sacar en Josué 14:14. Después de que Caleb batalló, que no se dio por vencida, que dijo: yo llegué a 85 años y todavía tengo las mismas fuerzas. Caleb, mire, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Dice que Caleb poseyó lo que él quería. Él quería Hebrón y dice que lo poseyó. ¿Pero por qué dice que lo poseyó? Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Por eso la palabra dice que Él va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Pero ¿cuál es la condición? Que usted y yo nos deleitemos en el Señor. Dice que Caleb pudo obtener lo que él quería. Yo no sé qué quiere conquistar este 2023. Y sabe, hermano, no solo espiritualmente, porque yo sé que espiritualmente tenemos hambre del Señor, y por eso hoy usted está acá. Si usted no tuviera hambre de Dios, no estuviera en este lugar. Yo creo que todos queremos crecer. Por eso en los ayunos han venido 80, 50 personas, porque queremos crecer espiritualmente. Pero sabe, yo sé que hay deseos y anhelos en nuestro corazón de cosas materiales, y Dios lo va a hacer como lo hizo con Caleb. Caleb quería una tierra específica. Le dijo: yo quiero Hebrón, no quiero otra tierra. Yo vi Hebrón y yo quiero Hebrón. Y Dios se la dio. Era algo material. Pero ¿sabe por qué? Dice: por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Y esa es la clave para que usted y yo el otro año que viene podamos tener lo que anhelamos, no solo espiritualmente, sino materialmente. La clave es seguir a Dios. No importa qué circunstancia hoy estemos viviendo, no importa qué gigantes se levanten contra nuestra, yo necesito seguir al Señor. Porque si bien ha sido un tiempo difícil, ¿sabe? El Señor me estuvo hablando muy fuerte que viene un cambio de temporada para muchos. Muchos hemos sufrido, hemos llorado, pero Dios va a cambiar, va a mudar los tiempos. Viene un tiempo de transición, de tiempo poderoso de parte del Señor. Pero para eso, hermano, yo necesito ser como Caleb. Anhelar estar cerca del Señor. No divagar, porque dice que Caleb estuvo 45 años en el desierto. Y después de 45 años en el desierto dijo: yo tengo la misma energía de cuando salí de Egipto. Yo tengo la misma fuerza. ¿Y sabe por qué? Porque era un hombre que se había fortalecido en el Señor. Y después de batallar, después de pelear en el 15, más el nombre de Hebrón fue Kiriá, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Pero mire, dice: y la tierra descansó de la guerra. Después de que Caleb batalló, estuvo en el desierto, después que Caleb vivió un tiempo difícil, Dios le dio descanso. Dice: la tierra descansó de la guerra. Y quizás muchos hemos vivido proceso tras proceso, pero sabe, el Señor va a darnos descanso a muchos de los procesos, porque la vida en Cristo es linda, hermano. No solo es de procesos, de momentos difíciles, porque Eclesiastés es claro, dice que hay un tiempo para reír, para llorar, hay un tiempo para todo. Y quizás para muchos este tiempo fue un tiempo muy difícil.
El 2022 para muchos quizás fue un tiempo difícil, pero ¿qué dice? Que el Señor le dio descanso a Caleb después de batallar, de atravesar momentos difíciles, de derribar gigantes. ¿Sabes? Es la promesa del Señor para usted y para mí esta noche. Viene un tiempo de descanso. Quizás ha sido un tiempo difícil en el que usted ha llorado, pero Dios nos va a dar un tiempo de descanso, de gozo. Yo he creído en el nombre de Jesús que viene un tiempo donde Dios va a restituir nuestro gozo, porque quizás muchos necesitamos que Dios nos dé muchas cosas, pero Dios quiere restituir también nuestro gozo, porque quizás usted ha sufrido, ha batallado, ha tenido un año muy difícil. Dios quiere devolvernos el gozo que quizás el enemigo se robó con las pruebas. Dice que a Caleb Dios mismo le dio descanso después de haber batallado. Y eso es lo que el Señor va a darnos con la conquista gloriosa que viene el 2023, porque lo creemos. ¿Sabe? Esa es la promesa de parte del Señor. Viene un tiempo glorioso en el nombre de Jesús. Pero para eso yo necesito ser como Caleb. No olvidarme de sus promesas. Tener mis ojos puestos en el Señor. No importa cuánto tiempo lleve en el desierto, Dios va a cumplir lo que me prometió. Dios me va a dar la tierra que me prometió. Dios va a darnos todo lo que Él dijo que iba a hacer con usted y conmigo. Pero necesitamos determinarnos por Él.